Efesios 3, capítulo 3, versículos 17 al 19. Vamos a estar meditando sobre el amor del Cristo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor del Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Bendito sea el Señor. Oramos. Buen Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te adoramos en esta hora, en el nombre de nuestro amado Señor y Redentor Jesús el Cristo. Agradecido, Señor, por tanto amor y tanta fidelidad, Señor, por la revelación, Señor, de tu amor eterno en la persona de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo. Señor, gracias. Gracias por esa bendición única y preciosa, Señor. Mientras meditamos en tu palabra, precioso Espíritu Santo, ministranos a cada uno de nosotros. Señor, abre nuestro entendimiento. Por favor, revélanos a Jesús como el Cristo, que podamos ser edificados en la fe de tu eterno evangelio, Señor. Háblanos al corazón, instrúyenos tú. Sé tú hablando, Señor, tomando el control de palabras y pensamientos para que podamos ser enseñados por ti. En el nombre de Jesús, el Cristo, lo pedimos y agradecemos. Amén. Pueden sentarse. Si alguien quiere permanecer en pie solidariamente conmigo, lo puede hacer. Amén, hermano. Amén. Pero no se para. Uno dice amén cuando está de acuerdo con la propuesta, ¿verdad? Amén. No, amén, digo yo. Hasta ahorita. Gloria a Dios. Bien, mis amados, la revelación del Evangelio de Dios, mis amados, es confirmada por Dios como una obra de amor. ¿Sí? El amor de Dios está plenamente manifestado en la persona y obra de su Hijo. Amén. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo. Y este amor, mis amados, la gente lo confunde con que Dios ama al pecador. No. La Escritura, la palabra de Dios, y Dios nunca ha afirmado en la Escritura que Él ame al pecador. Así es. Dice que Él no quiere la muerte del pecador. Entonces dice que lo ame. La Escritura dice que Dios aborrece el pecado y todo el que hace pecado. Así es su palabra. Entonces, pero el amor de Dios está manifestado en la persona y obra del Cristo. Amén. Amén. Y así es como Dios muestra su amor. Amén. Esa es la manifestación del amor de Dios. Es decir, Dios demuestra su amor para con aquellos que han de creer y han de recibir su evangelio. Es decir, y aún muestra su amor a aquellos que no han de creer en Él. Amén. Amén. Por medio del sacrificio del Cristo. Amén. Porque tanto los que creemos como los que rechazan la fe del Evangelio, seremos unos salvos y otros serán condenados precisamente por rechazar el amor de Dios. Amén. Amén. El amor de Dios en la persona de su Hijo está disponible para todo aquel que cree. Y cuando el Señor dice que Él no quiere la muerte del pecador, ¿qué significa esto? Que el pecado ya ha condenado al hombre y ya está en condición de muerte. Entonces el amor de Dios se manifiesta hacia el hombre en el deseo de Dios de que no muera en condenación. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Para eso dice la Escritura que Dios ha dado a su Hijo, para que el que oye su palabra y cree
en el Cristo tenga vida eterna y no vaya a condenación, sino pase de muerte a vida. Eso es lo que dice la Escritura en San Juan 5:24, y fueron palabras de nuestro Señor Jesús. El que oye mi palabra y crea al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Amén. Entonces el amor de Dios está manifestado. Amén. El punto está en que si el hombre quiere hacer uso de ese amor de Dios, disponer, accesar al amor de Dios, o si de plano lo rechaza. ¿Están conmigo, hermano? Hay una situación, digamos, que puede usarse como símil en las relaciones interpersonales, ¿verdad? O en las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Ven? Hay, digamos, una atracción de un hombre o de una mujer hacia un hombre. Vamos a poner los distintos casos. ¿Qué sucede cuando una persona se siente atraída por otra? Le manifiesta ese sentimiento, ¿no? Le manifiesta esa disposición, ¿sí? Y entonces hay en el hombre o en la mujer hay hechos que demuestran el deseo de acercarse. Mi hermano, ¿sí? Lo que mueve al hombre o a la mujer a expresarse es un deseo, es una inclinación afectuosa. Amén. Por las razones que sean, ¿verdad? Porque le vio un ojo a su lado, ¿verdad? Al lado del otro, ¿verdad? Aunque estén torcidos. Porque le agradó su forma de ser, es una persona muy alegre, muy divertida, ¿verdad? Pero solo cuando mira a la persona, vaya después. Pero bien, el punto es eso por las razones que sean, ¿verdad? Hay un atractivo, entonces, ¿y qué pasa? Entonces la persona, por así decirlo, enamorada, da a demostrar ese afecto, ¿verdad? O ese sentimiento de muchas maneras. ¿Y qué sucede con la otra, con ese objeto del afecto de la persona? ¿Qué sucede si esa persona es indiferente? Pregúntense ustedes, preguntémonos. Ustedes saben, bueno, hay algunos masoquistas que no, pero algunas masoquistas que no, pero lo normal es que si la persona tiene su sentido sano, ¿verdad? Si no está algo trastocada o trastocado, al insistir y hacer todos los esfuerzos, ¿verdad? Y gastarse lo que no tiene por agradar a la ingrata o al ingrato, y ve que ni fu ni fa, ¿qué sucede? Entonces hay un distanciamiento. Esa relación o esa unión, ¿sí? Ese vínculo afectuoso nunca va a poder establecerse. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Pues eso es lo que sucede para con Dios. Dios ha manifestado su amor en la persona del Cristo. Ahí está manifestado el amor de Dios. ¿Qué más amor y qué más acto de amor y de misericordia que en el sacrificio de su propio Hijo? Para librar de la muerte y para darle vida a los que están muertos. Para hacer santos a un montón de personas indignas y pecadoras. Conmigo, hermano. Para hacer cercanos a aquellos que están lejos, ajenos a la vida de Dios. Amén. Y ahí entonces es donde encontramos y tiene sentido aquello que dice el Señor: yo me dejo encontrar de los que temprano me buscan. Amén. Y dice el Señor Jesús: venid a mí, ¿cómo? Tal como estéis, ¿verdad? El que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, el amor de Dios está manifestado.
La opción para que la persona pueda recibir ese amor y llegar a amar a Dios está disponible en el anuncio del Evangelio. El anuncio del Evangelio es un anuncio del amor de Dios. De tal manera, oiga esta expresión, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Lo dio todo. Amén. Amén. El amor de Dios está manifestado para con todo esa creación suya que se apartó de su comunión, ¿verdad? A causa de la transgresión al pacto, a causa de la incredulidad en su palabra. Y entonces dice el Señor, si crees, si oyes mi palabra, crees a mi pacto, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, si creyereis en el pacto del Mesías Cristo, si creyeres en la persona de mi Hijo, amén. Amén. Entonces, el elemento que activa el amor de Dios y la manifestación del amor de Dios para con el hombre es la fe. Amén. Amén. Pero la fe no es la fe que nos han Enseñado. enseñado, que nos han predicado por mucho tiempo. Crea, usted crea de todo corazón y crea que Dios le va a conceder lo que usted pide. Eso no es fe, hermano. La fe de Dios, óyame, por favor, la fe de Dios y la fe que Dios revela en su palabra es la confianza plena en la persona y en la obra del eterno ungido de Dios, del eterno Mesías Cristo de Dios. Amén. La confianza plena en Él y en su sacrificio Amén. y en su obra redentora. Cuando mi confianza como ser humano yo la pongo plenamente en la persona del Hijo de Dios y en lo que Él hizo en su sacrificio redentor en la cruz y mediante la resurrección, yo estoy ejerciendo la fe de Dios que me permite recibir el amor de Dios. Amén. 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 Y entonces se obra en esa fe ejercida un proceso que viene de Dios. Amén. Un proceso que nació de Dios, es prodigado por Dios y es consumado por Dios en el que cree. Amén. Amén. De modo que cuando el hombre crea a la palabra de Dios, crea al Evangelio de Dios, entonces el amor de Dios, que es la persona de su Hijo, viene y transforma, se materializa en el hombre. Dios hace habitar o hace habitación del hombre junto con su Hijo, amén, Amén. y su Espíritu Santo, y esa habitación de Dios produce la correspondencia del amor de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Nosotros, hermano, no podemos amar a Dios sin conocerlo. Por eso es que la gente que dice que ama a Dios y que obedece a Dios está mintiendo. Porque si no le conoce, no le puede amar. Amén. Para amar a Dios necesitamos que Él revele la esencia de su amor, que Él revele a su Hijo en nosotros. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Y tenemos un ejemplo en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una persona muy religiosa, era un fariseo y era un hombre que fue criado en la religiosidad y en el conocimiento de la ley desde temprano. Era un conocedor de las escrituras, era un maestro prácticamente de la ley y era un hombre muy devoto, muy apegado a las ordenanzas y a los mandamientos de la ley.
Y fíjese que Dios nos permite estos ejemplos para que entendamos que lastimosamente, aunque la gente sea muy religiosa, aunque sea muy cumplidora, aunque sea muy devota, aunque tenga una gran devoción, pues porque devota viene de devoción, y devoción es una disposición muy vehemente hacia Dios. Una persona que dice, no, es que a mí, mire, y usted lo ve, se levantan tempranito. No, digamos que orar no. A las 5 de la mañana, porque tienen que ir a la misa del pollo, no sé, o del gallo, o de la gallina. Pero la cuestión es que hay una devoción en ellos, ¿verdad? O se levantan bien tempranito para ir al culto, ¿verdad? Dependiendo de dónde vivan y hasta dónde vayan, a las 5 de la mañana y van, y son los primeros que están ahí en la iglesia, y probablemente hasta sirvan, no sé si de estorbo o de tropiezo, pero el asunto es que sirven en la iglesia, y hay un deseo bien bonito en el corazón de estas personas, y se sienten bien, y les gusta ir uniformaditos, ¿verdad? Si se pone mantelina, pues ponérsela, y su uniformito, su Biblia, su himnario, y qué chulada, ¿verdad? ¿Verdad que bonito? ¿Es bonito? Sí. Entonces, es para que nos duerman. Entonces, para que despierten por lo menos. Entonces, y nosotros lo vemos bien, y se ve bien o no se ve bien. Qué mujer más devota. Exacto. Qué bota la que lleva, señora. Entonces, y Saulo de Tarso era así. Saulo de Tarso era una persona entregadísima a la causa de su fe religiosa. Su fe religiosa no era la palabra de Dios. Su fe religiosa no era el testimonio del Evangelio de Dios que está en todo el Antiguo Testamento, no era el testimonio del Cristo. El Señor le dijo, escudriñen las Escrituras porque esas Escrituras dan testimonio de mí. Amén. No, la fe de Saulo era una fe en su secta, en su enseñanza sectaria, que era la de los fariseos. Él creía que haciendo lo que le habían enseñado a hacer y cumpliendo lo que la ley dice, lo que la Biblia dice, con eso agradaba a Dios, y con eso ya tenía ganado el cielo. Y mire esto, la fe religiosa engaña al hombre porque le hace creer, mire esto, que Dios está agradado con lo que hace. ¿Sí? Que Dios está agradado con lo que hace, y se esfuerza en hacer cada cosa que le enseñan a hacer, que pasa por alto el hecho de asegurarse de si Dios realmente está agradado. ¿Se entiende esto? Le han dicho y le han enseñado que haciendo esto y dejando de hacer lo otro y lo otro y lo otro y esto y hacer esto y esto, Dios va a estar agradado. Y la persona lo da por hecho. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Lo da por hecho. Dice, es que yo voy al culto todos los días. O yo voy a misa, o yo voy ¿me explico? Es que yo ofrendo. Es que yo diezmo. Es que yo sirvo en la iglesia. Es que yo oro. Es que yo ayuno. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Es que yo le ayudo a la gente. Es que yo no le hago mal a nadie. ¿Sí? Usted va a encontrar personas. Entonces están tan seguros que lo que hacen agrada a Dios, que no están interesados ni preocupados por asegurarse de si realmente Dios aprueba lo que hacen y si Dios está agradado por lo que hace. Saulo entonces era un hombre así, con una fe religiosa profunda, y él creía, él estaba convencido que Dios aprobaba todo lo que él hacía.
E iba a las autoridades, a los principales sacerdotes y les pedía cartas. Por favor, autorícenme que yo voy a perseguir a todos esos cristianos evangélicos, ¿verdad? O esos locos, herejes, que andan diciendo que un tal Jesús de Nazaret es el Cristo. Esos hay que echarlos pruebas, hay que combatirlos, son una plaga. Fumígalo. Hola, ¿está conmigo? Amén. Óyeme, Saulo creía que los que predicaban a Jesús como el Cristo y testificaban que Jesús era el Cristo eran dignos de muerte y de persecución. Hola, hola, hola. Amén. Y bueno, ¿y que no era un hombre religioso? ¿Que no era un hombre devoto, pues? Así es. ¿Que no hacía la voluntad de Dios, pues? El problema, hermanos, por favor, el problema de la fe religiosa es que hace creer al hombre una mentira. Hace creer al hombre que Dios está agradado con él cuando en realidad no es ni por cerca la voluntad de Dios lo que están haciendo. Y Saulo llegó a darse cuenta. Mire esto. Saulo decía que amaba a Dios porque cumplía los mandamientos, ¿verdad? Pero mire esto. Cuando la fe del hombre es una fe religiosa, en realidad no ama a Dios, sino que se ama a sí misma, porque se justifica a sí mismo haciendo lo que hace, ¿sí? Y da por hecho que ama a Dios por lo que hace. Amén. Amén. Pero en realidad no está amando a Dios. Está amando su vida piadosa. Está amando su devoción. Está amando lo que hace. Pero no está amando a Dios. Porque además no conocen a Dios. Porque lo que conocen nada más es una fe religiosa. Un dogma religioso. ¿Sí? Porque lo que tienen es una doctrina de hombres. Así es. Saulo llegó a convertirse, y usted lo sabe, en uno de los apóstoles. Dios lo confirmó como uno de los apóstoles. Él es el que sustituyó a Judas. Dios lo confirmó como el apóstol que sustituyó a Judas. Amén. Amén. Y fue el mayor evangelista del primer siglo de la iglesia. Amén. Y fue el autor de por lo menos 13 libros inspirados por Dios del Nuevo Testamento. ¿Y cuándo llegó a suceder esto? Cuando Dios directamente, nuestro Señor Jesús, el Cristo, se le apareció en el camino y le habló y le demostró que lo que él creía no era la verdad, que lo que pensaba que agradaba a Dios en realidad no lo agradaba, ¿sí? Amén. Y que en realidad no conocía a Dios. Porque cuando el Señor se le manifiesta en el camino, lo primero que le dice es: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice Saulo? Él sabía que no era algo, que no era un hombre. Él sabía que era Dios quien le estaba hablando. Pero como él no conocía a Dios, le dice: ¿quién eres, Señor? Sabía que era Dios, No lo conocía. pero no lo conocía. Amén. 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 Si no, él le hubiera dicho: Señor, dime, ¿qué estoy haciendo mal? No, ¿quién eres? No conocía a Dios. Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire, qué triste, hermano. Va a ser
para muchas personas que a este momento, millones de personas que creen que conocen a Dios, que Dios está agradado con ellos, que son hijos de Dios y que son discípulos o seguidores de Cristo o que son cristianos. Cuando se den cuenta de que en realidad nunca conocieron a Dios y que por más que se congregaron toda su vida en una iglesia cristiana, por más que hicieron muchas cosas, por más que oraron, ayunaron e hicieron muchas cosas para Dios, en realidad no conocieron a Dios. Millones de personas van a ser confrontadas al final de sus días delante de Dios por no haber creído en el Evangelio eterno de Dios, por no haber puesto su fe más que en sí mismos y en su fe religiosa y en su doctrina religiosa, en la persona del eterno Hijo de Dios y en su obra o su sacrificio redentor. Amén. Amén. Van a darse cuenta que debieron haber creído correctamente en el Evangelio de Dios, en la persona del Hijo de Dios. Y que nunca, óigame, por más que hicieron, llegaron a conocer a Dios. Y que nunca, tristemente, óigame, amaron a Dios. No hicieron la voluntad de Dios. Porque, óigame, para amar a Dios, cierro paréntesis, para amar a Dios hay que conocerlo. Y solo lo podemos Para amar a Dios, Dios tiene que revelarse al hombre. a través de su Hijo. Amén. Mire lo que dice 1 de Juan 4:10, por favor. No pierda la cita de Efesios, mi amado hermano, por favor. Ya ve que necesito una Biblia, hermano, porque el separador no lo hay. Primera de Juan 4:10. Miren lo que dice el Espíritu Santo, aclarándonos lo que significa el amor de Dios. Dice, ¿qué dice? En esto consiste el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios. El amor del Cristo. Amén. El amor de Dios no consiste en que usted y yo podamos amar a Dios, porque nadie puede. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Óyame por favor, miren, hay que ser honestos, hermano. Ningún ser humano, nadie, óigame, ningún descendiente de Adán y Eva, que nacemos todos en pecado, podemos amar a Dios por iniciativa propia. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Amén. Ningún descendiente de Adán y Eva, ningún ser humano puede amar a Dios porque lo quiera y porque nazca de Él, porque no puede hacerlo. ¿Se entiende esto? Por eso es que por eso es que Dios, óigame, condena al hombre en la misma ley. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice el mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Verdad que así dice el mandamiento? Y es el mandamiento más importante. ¿Pero por qué es mandamiento, hermano? Porque no lo puede cumplir. Porque nadie lo puede cumplir, hermano. Óigame bien, es mandamiento porque voluntariamente nadie puede. Ese es el punto. Porque nadie lo hace. Cuando se impone una ley, ¿por qué se impone, hermano? Porque nadie hace lo que la ley manda hacer. ¿Me explico? Sí, una ley está porque normalmente la gente hace lo contrario. Ese es el punto.
¿verdad? Entonces, cuando Dios dice, amarás al Señor tu Dios, ¿por qué lo está diciendo? Porque nadie lo hace. Porque nadie puede. Solo Cristo. ¿Está conmigo? Amén. En esto consiste el amor de Dios. Miren, por favor, es que aquí está clarísimo. No en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Si yo le pregunto a usted, mire, ¿y usted siempre ha amado al Señor? Amén, me va a decir usted, probablemente, hermano. Como todos decimos amén y ni pensamos lo que estamos contestando. No, amén. Entonces, pero realmente, oigan, ¿realmente amábamos a Dios? No. Mientras no me había revelado el Cristo, no. En la condición de pecado, en la condición de muerte, en la condición natural del hombre, no puede amar a Dios. No, es mentira, no puede. Y amar a Dios, ¿qué significa? Que el hombre no tiene ningún afecto, ningún apego aparte de Dios. Va. Ay, Señor. Ahora, ¿será, hermano? Examinémonos ahorita, ya como hijos de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Ya con el Cristo revelado, ¿será que no hay ningún apego, óigame, ningún afecto en nosotros más grande que el amor a Dios? ¿Mm? Mejor lo tiro a la piedra. ¿Verdad? ¿Y sabe qué son? ¿Cómo se llaman esos apegos, no? Ídolos. Ídolos. Esos afectos se llaman ídolos. Por eso es que el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Nadie tiene que ser. ¿Qué está diciendo Dios? Que Dios sea. Tenés que amarme solo a mí, Va. a nadie más. Y el ídolo es un muñequito, es una imagen que yo reverencio. No, hermano. Dios todo. El primer ídolo, mire esto, hermano. El primer ídolo al que usted y yo idolatramos somos nosotros mismos, hermano. Yo quiero. Porque, óigame, vivimos reclamándole a Dios, vivimos cuestionando a Dios en función de nuestra conveniencia y de nuestras comodidades o incomodidades. Yo no sé por qué Dios permitió esto en mi vida. Vaya, y me lo dio, pues. ¿Y usted y yo quiénes somos? ¿Por qué nací pobre? Vaya. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Pero note esto. Todo gira alrededor de mí. O sea, eso es lo que quiero que entendamos. O sea, los ejemplos pueden ser burdos, ¿verdad? Y yo quiero que me entiendan, ¿verdad? Si en algo encaja con alguien, no me haga caso, no le estoy diciendo a usted. Es una aplicación general. Amén. Entonces, sí, porque a veces me dicen, ay, hermano, usted me estaba tirando. Y yo, ¿a qué hora le digo? Yo primero no llevo piedra, le digo, segundo que, y yo, si usted tiene que, ¿en qué le tiré? Usted yo ni cuenta me di. ¿Se entiende? Ahora, el punto es de que realmente hay un ídolo de nosotros mismos. Ese ídolo se manifiesta con un concepto que la Escritura le llama vanidad, ¿sí? Y le llama soberbia y altivez, ¿sí? Porque yo soy tan importante, porque yo soy tan merecedor, que no puede ser que tolere estas cosas. Dios no me puede hacer esto a mí. Ah, de veras. No sabía yo que usted era más grande que Dios, hermano. O persona, quien sea. No vamos a aceptar un no por respuesta, dijo una bayuca por ahí. Le digo yo, ¡ja, ja! Sí, hombre, está bueno.
Y se murió el hermano porque no quería que se muriera. Está conmigo, hermano. Sí, amén. Dios es Dios. Amén. Él es soberano. Amén. Amén. Él hace como quiere. Por eso es Dios. Amén. Ahora, óyame. Ahora, Dios no es arbitrario. Amén. Sí. Dios ha establecido su palabra. Su palabra es ley. Y Él es fiel a su palabra, a su ley. Amén. Entonces, Dios no actúa arbitrariamente con nadie. Una de las leyes fundamentales que el Señor Jesús insistió mucho y enseñó mucho es la ley de la siembra y la cosecha. Hello. Todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Hermanos, pensemos. ¿Por qué estamos ahora como estamos? Pongámonos en términos de humanos, material. ¿Por qué estamos como estamos? Digo, si tenemos que un trabajo, que el trabajo que quisiéramos, si tenemos, por decir algo, la casa que quisiéramos o la comodidad que quisiéramos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos o no tenemos lo que tenemos ahora? ¿O estamos o no estamos como estamos ahora? ¿Está conmigo? ¿Me estoy dando a entender? Amén. Es un efecto, hermano. En la mayoría de casos, lo que nosotros tenemos ahora es un efecto de lo que hicimos antes. ¿Sí? ¿Y por qué le vamos a echar la culpa a Dios por nuestra burrada? Pues? Así es. ¿Mm? Con ese. Los consejos de las abuelas, ¿verdad? Y de las mamás. Mira, hija, abre bien los ojos, fíjate bien, ¿verdad? No le digas que sí al primer piojoso que se te pare enfrente, ¿verdad? ¿Verdad? O al primer patas panda que te pare enfrente. Y esos consejos parece como que las hijas o los hijos le dicen a los hijos, mira, hijo, fíjate bien, ¿verdad? Tené cuidado, ¿verdad? Conoce bien a la muchacha. No, hermano. En Facebook la conoció, te amo, Dios bendito. Una gran mentira. Ahora, el punto es que todas esas cosas, estoy hablando en términos materiales, humanos, ¿verdad? Óyeme, si alguien no es sabio en todas esas cosas, ¿en qué va a terminar? Ya sea mujer o hombre, en una relación terrible, complicada, en ataduras de pecado, porque mire, hoy la liberación y la promiscuidad sexual está tan a flor de piel, como dice, ¿verdad? O está tan así evidente en todos los ámbitos, ¿verdad? Que ni la mujer ni el hombre se tiene que esforzar tanto, ¿no? ¿Se entiende eso? Ahora, ¿será que porque es fácil? ¿Será que porque el acceso es de lo más sencillo posible, no trae consecuencias? Sí. Y consecuencias hay un montón, hermano. Consecuencias, para empezar, enfermedades. Estamos hablando de relaciones de pareja, ¿verdad? O sentimentales, físicas, personas, enamoramiento y todo lo demás. Enfermedades de transmisión sexual. Hay ataduras de espirituales, apego, unos enamoramientos de irracionales, que ya no son ni enamoramientos, son embrutecimientos, ¿verdad? El hombre parece el cipitillo sin sombrero, solo tiene la gran panza y las patas como que fueran de chompipe embarazado. Pero la mujer lo ve como que fuera
Brad Pitt, y se va de cabeza con el cipitillón, ¿me entiendes? Entonces, pero ahí está. Ahora, ¿en qué está? Vemos esa situación, ¿verdad? Vemos la condición, y todavía la gente le quiere echar la culpa a Dios. ¿Y de dónde partió esa situación de esa esclavitud y de ese relajo? De que no ama a Dios. Así es, Señor, es todo. Y no lo ama, ¿por qué? Porque no puede. Porque el hombre es idólatra por naturaleza y se idolatra a sí mismo al punto que lo que le interesa es satisfacerse a sí mismo, sentirse bien, sentirse amado, ser el centro del mundo, ¿verdad? Ser el centro de atención, ¿entiendes? Y ahí vienen un montón de viejas chorcas tomando fotos así para Facebook, ¿verdad? O trucándolas, y una foto de cuando tenía 20 años. ¿Para qué quiero? La señora ya parece momia disecada ya de una momia de Guanajuato. Pero ahí la están acá publicando fotos del año de la cuca, ¿verdad? No, hombre, o sea, pero ¿por qué? Porque el deseo de la persona es ella misma. Queremos vernos bonitos en la foto de Facebook, ¿verdad? Y para eso sí existe el Photoshop y los programas que mejoran a la gente, le cambian la nariz, los dientes. Bueno, ya la foto ya no es. Usted dice, ay, qué bonita esta mujer, y cuando la conoce, uy, ¿y esta quién es? No se parece a la original, ¿me entiendes? Ahora, dice aquí la escritura, estamos leyendo la palabra, ¿verdad? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿Y cuándo usted? Sino todo lo contrario. Él nos amó verdaderamente a nosotros. ¿Cómo nos amó? En la persona, en la disposición de su Hijo para morir por el pecado, para pagar, expiar el pecado, para extinguir el pecado, para vencer la muerte, para derrotar a Satanás. ¿Se entiende, hermano? Ahí está el amor de Dios. Él nos amó a nosotros, y porque nos amó, dice, envió a su Hijo. Hola. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, para que Él pagara y recibiera el castigo de Dios y el juicio de Dios sobre el pecado. Y por eso, ¿cómo cree usted que va a quedar todo aquel que desprecia al Hijo? Que desprecia la fe del Cristo, que desprecia el amor del Cristo. ¿Verdad que ya no hay? ¿Verdad que no hay más que hacer de parte de Dios? ¿Verdad que Dios es justo con todo aquel que, teniendo el testimonio de Dios recopilado por más de 1500 años en toda la Escritura acerca de su amado Hijo, acerca de su eterno ungido, acerca de su Cristo, acerca de su eterno Mesías? ¿Está conmigo? Amén. Y teniendo este testimonio, no creer. Amén. Dios se revela al hombre precisamente porque es la única manera en la que el hombre puede llegar a amarlo. Amén. En la que usted y yo podemos llegar a amar a Dios. Amén, hermano. Amén. Y aún, óyame bien, aún con la revelación del Cristo y del amor del Cristo en nosotros, todavía nuestra carne batalla para robarnos el amor del Cristo, para que ocupemos para que el amor del Cristo sea desplazado y otra cosa ocupe el lugar de ese amor. Amén. ¿Qué dice lo que leímos? Esa es la introducción. Efesios, menos mal, hermano. Efesios 3, ¿verdad? Sí, 17. Mire,
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo es que el Cristo puede habitar en el corazón del hombre? Por la fe en el Evangelio de Dios. Creyendo en Él correctamente. Es que el Cristo puede habitar. El Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Qué lindo, ¿ah? ¿Está conmigo, hermano? Amén. El que me ama va a creer en mí y en mi palabra. Amén. Juan 14, 23. El que me ama, dice, búsquelo ahí conmigo y leámoslo, por favor. Juan 14. Así te termino de despertar. Juan 14, 23. El que me ama, mi palabra guardará. Es decir, va a creer en mi palabra y la va a obedecer, obviamente, ¿verdad? Amén. ¿Qué más dice? Mi Padre le ama. Ay, qué lindo, mire qué precioso. El Padre solo ama a quien ama A su hijo. a su hijo. Así es. ¿Verdad que el Padre no ama al pecador? No. No puede. Se ama a su hijo. ¿Sí? El amor de Dios está en su Hijo. Y el que ama al Cristo, ama a Dios. Y es amado por Dios. Amén. ¿Estamos en Juan 14, 23, verdad? Vale. Usted ya lo tiene bien galán y yo lo estoy buscando. 14, 23. El que me ama, dice, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Ay, qué lindo, hermano. Queremos ser amados por Dios. Amemos al Cristo. ¿Y cómo amamos al Cristo? Creyendo en Él y en su palabra. ¿Está conmigo, hermano? Amén. ¿Cómo amamos al Cristo? Creer en su palabra. Creyendo en Él y solo en Él, por sobre todo, y en su palabra. Amén. Hola. Amén. ¿Cómo amamos al Cristo? Creyendo en Él Y en su palabra. y en su palabra. ¿Verdad que la palabra de Dios es clara? Y mi Padre le amará. ¿Y qué dice? Y vendremos a Él ambos, el Padre y el Hijo, habitando. Vendremos a Él, dice, y haremos morada con Él, habitaremos con Él. ¿Cómo puede darse, óigame bien, la habitación de Dios en el hombre? Porque cuando se ejerce la fe en la persona del Cristo, dice la Escritura, que somos trasladados de muerte a vida, de tinieblas a luz. Amén. Amén. De pecado a santidad, de inmundicia a santidad y a justicia. ¿Se entiende esto? Amén. Es Dios. Entonces, mire esto. El hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre está separado de Dios. El hombre no conoce a Dios ni lo ama, aunque sea un gran religioso, ya le expliqué. ¿Qué necesita? Lo que necesitó Pablo para amar al Cristo y para dar su vida por el Evangelio. Que le sea revelado el Hijo de Dios. Que el Cristo se nos revele a usted y a mí. Y para eso está su palabra. Y para eso usted y yo tenemos que exponernos al Evangelio. Cuando el Señor Jesús se le reveló a Saulo, ya entonces Saulo ya no puso resistencia. ¿Sí? Le dijo, ¿qué quieres que haga? Amén, hermano. Amén. ¿Qué quieres que haga? Óyeme. Cuando creemos en la persona de Jesús como el Cristo, lo reconocemos como el Cristo, porque Dios nos lo revela, entonces ya no hacemos lo que nosotros queremos, pensamos o anhelamos. Por eso es que eso de que Dios cumple tus sueños es una mentira del diablo, es una doctrina diabólica. Dios no cumple los sueños de nadie, mis amados. Amén.
Porque entonces Dios cambiaría de ser Dios para ser un genio de la lámpara, ¿verdad? Un genio con sed de deseos, Yo ¿no? cumplí el propósito. Dios, óigame, cumple sus propósitos. Amén. Amén. Y sus propósitos son eternos. Amén. No tienen nada que ver con esta vida. Es con la vida eterna. Amén. 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 Entonces, cuando el Señor se revela, cuando el Cristo se nos revela y podemos creer en Él, entonces es que podemos entrar en la comunión con Dios, porque Él, óigame bien, Él obra por medio de esa fe el nuevo nacimiento. ¿Está conmigo? Amén. Él cambia, como dice allá Ezequiel 36 del 25 al 27, cambia el corazón de piedra, el tetunte que tiene la gente por corazón, ¿verdad? Cambia el espíritu, da un nuevo, quita el espíritu viejo y pone un espíritu nuevo, un corazón nuevo, un alma nueva. Pero además, dice Dios, pone su espíritu dentro de aquel que cree Amén. en su Hijo. Y así es como, ya transformados por la fe en el Cristo mediante el poder del Espíritu Santo, entonces el Padre y el Hijo vienen a hacer habitación, a hacer morada con nosotros. Y miren, ignoráis, dice, que sois templo y morada de Dios en el Espíritu. Dios habitando en nosotros, somos templo de Dios, somos un tabernáculo para Dios. El templo de Dios no es el edificio, no va a ser nunca un edificio o una instalación. El templo de Dios somos todos aquellos que hemos creído en Él y que creemos y le amamos, porque Él nos ha revelado su amor y hemos entendido que la plenitud de su amor está en su Hijo. Amén. Y que si no es por ese amor, óigame, como dice aquel precioso himno, no sé dónde estuviera si yo no te tuviera. Amén. Amén. Es decir, hermanos, que la revelación del Cristo produce el amor de Dios en nosotros para Él. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Cuando esa plenitud de Dios, del amor de Dios en la persona de su Hijo se nos revela, es que realmente llegamos a conocer a Dios y llegamos a amar a Dios. Imperfectamente, sí, hermano, imperfectamente, porque para eso tenemos el peregrinar por este mundo, para que perfeccionemos el amor de Dios en nosotros. Amén. Volvamos a Gálatas. ¿Qué dice entonces? Perdón, Efesios, discúlpeme ya mi ancianidad, traición. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Amén. Porque solo, óigame, solo habitando el Cristo por la fe en Él, en nuestros corazones, dice, ¿qué dice? Podemos ser arraigados y cimentados en amor. Y vamos a ser, y podemos ser plenamente capaces de comprender con todos los demás santos. Para eso es necesario la congregación, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Amén. Esta es la congregación de los santos, hermano. ¿Sí? Usted no viene aquí, voy a ir al culto. Usted viene a la congregación de los justos, de los santos. Amén. Y dice, con todos los santos, para que seamos, si el Cristo habita en nosotros, si el amor de Dios está en nosotros, vamos a ser capaces de comprender, dice, con los demás santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad de quién y la altura de qué, del amor del Cristo.
y conocer realmente el amor del Cristo. Entender que Él nos ama y nos amó con amor eterno, como dice la Escritura. Y poder saber que le amamos. Le amamos, como dice, sin haberle visto, dice el apóstol Pedro. A quien amáis sin haberle visto. Amén. Y será necesario que veamos a Dios para que le amemos. ¿Será necesario que amemos al Cristo para que le amemos? No, hermano. Porque es la obra de Dios en nosotros. Amén. Y dice, y de conocer el amor del Cristo, que excede a todo conocimiento. Y así poder ser lleno, dice, de toda la plenitud de Dios. ¿Qué le parece, mis amados? Necesitamos, mis amados, en el nombre del Señor, ser edificados en la fe del Evangelio, ser arraigados y cimentados en el amor de Dios, entender que nuestro llamado y el propósito de Dios en la revelación de su Hijo es que le amemos, porque Él ya nos amó. Porque el amor de Dios no consiste en que le hayamos amado a nosotros, sino que Él nos amó. ¿Y por qué nos amó? Para que le podamos amar a Él. Ahora preguntémonos cada uno, ¿estamos amando al Señor? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Por eso es que el apóstol Pablo expresa en 2 Corintios 5, 14, ¿se acuerda usted? 5, 14 y 15. Dice así, miren. Corintios 5, 14. El amor, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos lleva al convencimiento. Amén. Nos lleva a este convencimiento, miren, a reflexionar en esto, que si uno murió por todos, el Cristo por nosotros, luego todos estamos muertos. Amén, hermano. Cuando el Cristo y su amor nos es revelado, hermanos, morimos a nosotros mismos. Dejamos de vivir para nosotros. Dejamos de reclamarle a Dios que por qué yo, que por qué me pasan estas cosas a mí, que por qué tal cosa, que por qué el otro tiene mucho bienestar y mucha comodidad y yo no, ¿verdad? Que por qué el impío anda en carro y yo a pie, o por qué el impío tiene carro nuevo y yo apenas camino el que ando. ¿Ya? Amén, amado. Porque, óigame, el amor del Cristo nos tiene que llevar a esa convicción, nos va a cerrar. Eso constreñir significa que nos cierra todos los espacios de razonamiento y nos fuerza, nos cerca a entender esto. ¿Sí? Dice, a llegar a esta conclusión, que si el Cristo murió, entonces nosotros ya también morimos. Ya no vivimos para nosotros. Ya no debemos pensar, Señor, dame aquí, dame allá, proveeme, bendecime, guardarme, protegerme, sanarme, y todo lo que usted quiera. Ame, 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 ame. ¿Se entiende esto? Yo ya morí. Y dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Y eso qué significa? Ya no debemos vivir para nosotros mismos. Por eso es que el versículo 15 dice, y claro que por todos murió. ¿Por qué? Porque la muerte del Cristo trajo la vida de Dios y el amor de Dios para nosotros. Y ahora que tenemos la vida, ¿qué tenemos que hacer? Dice, no vivir para nosotros mismos, ¿sí? Sino
nuestro Señor y Redentor Jesús en Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque si no lo hago me voy a condenar. No, porque lo amo, porque debo hacerlo por amor, Amén. porque estoy agradecido, porque no tengo otra cosa más que hacer que amarle. Amarle porque Él nos amó primero. Amén. Y entregó a su Hijo como la muestra más grande de su amor, para que podamos hoy, amén, ser cimentados en el amor de Dios, para que podamos vivir, gozar, disfrutar todos los días de ese amor de Dios. Porque ¿qué hace ese amor? Dice que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Amén, mis hermanos. Amén. No hay comprensión humana que tenga la claridad del amor de Dios hasta que Dios se lo revele. Amén. Y usted y yo tenemos esa bendición. El Señor nos ha revelado su amor. Amén. Y en esa revelación, mi hermano, debe estar nuestra satisfacción, Amén. nuestro gozo, nuestra plenitud. Amén. El Espíritu Santo nos va a hacer, nos va a dar la capacidad de comprender ¿cómo dice? La anchura, ¿verdad? La longitud, la altura, la profundidad del amor de Dios que tenemos en nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén, mis amados. Démosle un aplauso al Señor. Póngase en pie conmigo y oremos para dar gracias al Señor por su gran amor, por la persona de su Hijo y por el amor de su Hijo que mora en nosotros. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, bendito seas. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias, gracias, Señor, por amarnos de una manera que nosotros no entendíamos y aún no entendemos plenamente, Señor, pero que nos da esa bendición preciosa, ese gozo que se sobrepone y sobrepasa a todo entendimiento humano. El mundo piensa que somos conformistas, el mundo piensa, Señor, que estamos engañados, pero tu Espíritu Santo nos constriñe y nos da la convicción plena de que la muerte del Cristo por nosotros refleja el amor tan grande de Dios, y que así como el Cristo murió por nosotros, ahora nosotros debemos morir por Él, para amarle, para vivir para Él, para hacer su voluntad, para cumplir su propósito, Señor, en la revelación a nuestras vidas, que es dar el testimonio de este Evangelio, el testimonio de esa obra preciosa, grande, única, maravillosa, incomparable, inefable, la obra del Cristo, su sacrificio eterno por los pecados, la redención eterna en su nombre y en su sacrificio, el perdón de los pecados, Señor, la libertad de la potestad de Satanás y de la potestad de la muerte. Bendito Dios, gracias por revelarnos al Cristo. Precioso Espíritu Santo, gracias por ministrarnos en este tiempo en que hemos escudriñado tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos entender un poquito más el amor de Dios en nuestro Señor Jesús el Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios, mis